Si has padecido un trauma emocional en relación a tu sexualidad, o un abuso, una violación, si sufres de ansiedad cuando estás teniendo relaciones sexuales con tu pareja y piensas que es debido a un trauma, quédate con nosotros porque hoy vamos a hablar de este tema tan delicado, tan significativo en la vida sexual de una pareja para promover la felicidad y la estabilidad de una pareja. Pero sobre todo, proponer que hay esperanza, que puedes confiar en ti, que se puede volver a vivir con plenitud después de una agresión sexual. Quédate con nosotros en esta entrevista. Empezamos. Bien, qué bueno que estás aquí con nosotros. Hoy, Rosy y yo tenemos el súper gusto de presentarte a la sexóloga Claudia Hernández. Quédate en este tema con nosotros porque sabemos que va a ser de suma importancia para la salud sexual en tu relación de pareja, para tu propia plenitud. Empezamos. Bienvenida, Claudia y Rosy, como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, sí. ¿Verdad? Vamos a, como parte de esta serie que te hemos prometido de los nuevos temas, vamos a meternos hasta en todos lados, hasta en la cocina, hasta en la recámara, hasta en todos lados. Y esta vez con un tema bastante serio e importante, ¿verdad, Claudia? Entonces, ¿qué hacemos, Claudia, cuando ya la persona ha sido víctima de abuso sexual, de niño, de niña, y ahora hay que iniciar una vida de adulto, una vida sexual? Es un tema complejo, pero también es un tema que tiene muchas aristas de esperanza, que eso es lo positivo dentro de esta situación. Uno de ellos es el primero, tratar de comprender cómo se suscitó toda la situación y sobre todo exteriorizarla. Sí es importante que tengan un acompañamiento terapéutico para hablar de estos procesos de duelo, que a veces pueden ser duelos que no se estén presentando en el momento, pero que se van dando posteriormente a una situación de agresión o que incluso pueden pasar años y después despertarse en el momento en donde están teniendo intimidad, alguna situación de angustia, alguna situación de culpa, inclusive de no disfrute en la vida erótica. Entonces, esta sería como primero el diagnosticar qué es lo que está ocurriendo, cómo me estoy sintiendo yo, y sobre todo, una de las aristas trascendentes es también empezar a trabajar con la persona desde el reconocimiento de sus propias emociones, sensaciones y también desde esta conexión con su propio cuerpo. Ujú. Es importante, qué bueno que empiezas con la palabra esperanza, ¿verdad? Porque las personas yo las veo bastante perdidas cuando dicen, lo último que quiero en la vida o no quiero ni siquiera pensar en iniciar una relación sexual y estoy en una relación casada o casado o en un noviazgo y esto ya se hace una sufridera, ¿verdad? Porque le Ujú. veo la cara, doctora, le veo la cara del agresor, porque se mueve de una manera brusca y me asusta, o, ¿verdad? Algo así. Sí, pues tenemos que hablar de varios términos aquí importantes, hablando de lo que es la violencia sexual a la que te estás refiriendo. Y creo que uno de esos términos importantes es cómo aprendemos muchas veces a normalizar los actos de violencia. Dice Fina Sanz que aprendemos a erotizar los malos tratos y de pronto creemos que todos nuestros vínculos tienen que ser de esa manera maltratante, ¿verdad? Porque fue lo que aprendimos. Entonces, algo importante es también reconocer los sentimientos que me está generando esta situación y sobre todo entender que en el momento en donde se suscitó esta agresión, no hay nada de culpa en la persona porque muchas veces se revictimiza a la persona culpándola de que ella hizo algo, inclusive hay muchas dudas en la persona respecto a si
se comportó de cierta manera que fue inadecuada y que hizo que el agresor la tratara de esa manera. Empieza a haber una serie también como de hostilidad hacia sí misma, de esta no aceptación, de esta culpa. Casi siempre la culpa y la vergüenza van de la mano, entonces es importante analizar qué es lo que se está generando internamente en la persona y sobre todo hacerle saber que en el momento en donde vivió la agresión hizo lo mejor que pudo con los elementos y recursos que tenía en ese momento, ¿verdad? Porque muchas veces se preguntan también si pudieron haber hecho otra cosa distinta, si tuvieron que reaccionar de una manera diferente, y eso también va generando muchos sentimientos de culpa. Entonces, primero es abordar esta parte emocional, este desbordamiento emocional que se puede suscitar después de tener un encuentro sexual quizá con su pareja, como bien lo dices, donde está viendo el rostro o le está generando recuerdos de esa experiencia que vivió de violencia, de abuso, ¿sí? Y algo importante también es, una vez que yo detecto esos sentimientos y esas emociones, pues además de trabajarlas de manera individual, sí necesito tener un reconocimiento eh, en donde yo pare por completo la actividad sexual que estoy teniendo con mi pareja si eso me está generando conflicto, porque si yo sigo entrando en esta dinámica de relaciones, lo que va a aumentar es esta parte del rencor, del enojo, de la tristeza, de las emociones negativas y se va a ir marcando cada vez más como esta huella dolorosa dentro de esta sexualidad. Entonces hay que hacer un alto, hay que entender que se tiene que dialogar primero con la pareja, que tiene que haber antes de intimidad erótica, intimidad afectiva, confianza, confianza consigo misma, confianza con su propio cuerpo. Antes de entrar en una relación en pareja de confianza, primero es conmigo. Después, con la pareja, en esta intimidad afectiva, previamente hay hablar de una intimidad erótica. Todo tiene que irse dando en aproximaciones sucesivas y de manera paulatina. Claudia Hernández es licenciada en Psicología egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene una especialidad en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene especialidad en habilidades de pensamiento, tiene una maestría en Ciencias de la Familia, ¿verdad? En Guadalajara, Jalisco, tiene un diplomado en logoterapia, tiene una maestría en sexualidad humana del Centro de Atención de Educación y Atención para la Salud de Sexualidad, el CEAS. También en Guadalajara tiene un máster en terapia sexual y de pareja por el Instituto Helen Kaplan de Madrid y CEAS de Guadalajara. Tiene una maestría en sexualidad y equidad de género en la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados pertenecientes a el Colegio del Aire y a la Fuerza Aérea. Por supuesto, es psicoterapeuta familiar y de pareja desde hace 23 años. Es conferencista nacional e internacional y colabora impartiendo talleres para las comunidades en el extranjero y en toda la República Mexicana. Actualmente la puedes encontrar trabajando con procesos de duelo como logoterapeuta para pacientes con cáncer y enfermedades crónico-degenerativas. Y últimamente, en los últimos días, nos ha platicado que está súper ocupada haciendo este trabajo de prevención, de trabajo con el ciberbullying, el acoso digital. Y claro que te va a encantar conocerla y aprender de ella. Claudia, con todo esto que tú mencionas y que me parece muy cuidadoso, ¿no? El trabajo que hay que hacer con una persona con un trauma de este tipo, a mí me cuestiona mucho, por ejemplo, ¿por qué las mujeres nos quedamos calladas después de una experiencia tan difícil y dolorosa? ¿Qué hace que las mujeres nos quedemos calladas? Fíjate que tu pregunta es muy, muy interesante porque tiene que ver con algo que le llamamos la indefensión aprendida. Y en esa indefensión aprendida, las Mm, mujeres nos vamos poco a poco domesticando, aunque se escuche la palabra fuerte, pero es una realidad, a no sí, hablar de una situación de dolor. Aprendemos a vivir en el silencio
¿Por qué? Porque no podemos señalar algo que nos exponga ante los demás, donde también yo me sienta lastimada muchas veces, ¿no? Entonces, puede haber esta parte, precisamente existe algo que se llama el pacto patriarcal, y hablamos de esta Mm, cuestión, nuestra sociedad patriarcal heteronormada, ¿no? Donde también nos van hablando acerca de que la mujer tiene que postergarse, que la mujer mejor estar en silencio, mejor callada, no hablar de una situación que le genere vergüenza y donde además se estigmatiza y a quien se señala en cualquier evento como responsable y culpable es a la mujer. Entonces, esos son los factores por los cuales las mujeres no nos atrevemos muchas veces a hablar de una experiencia tan dolorosa y mantenemos este silencio por esa indefensión aprendida y porque además aprendemos a normalizar los actos de violencia. Los vemos como algo natural, el que alguien nos acose, por ejemplo, en nuestro trabajo, o que alguien inclusive utilice palabras peyorativas, como si fuera un chiste, una broma, y vamos normalizando la sí, violencia de una forma en donde la mujer comienza inclusive hasta a dudar si ella está haciendo algo para que le claro, ocurra eso, que ¿sí? provocó. Sí. Wow, qué fuerte. ¿Cómo decías el término? Indefensión Indefensión. aprendida, ese es uno Wow, de los términos. Y sí, normalización de la violencia. En esto que estamos hablando es importante que sepas si tú has sido víctima de un trauma, que sepas que esta indefensión aprendida, ¿verdad? Como dice Claudia, es una reacción natural, no es porque te faltan herramientas, no es porque te falta la herramienta, no es porque no tienes esa voz, no es porque te falta, como dicen, no estás manca o coja, no, sino porque aprendiste que no defenderte tal vez hasta te salvó la vida, ¿no? Tal vez si te hubieses defendido en aquel momento cuando estaba siendo abusada, cuando estaba siendo violentada, te hubiera ido peor, ¿no? Y entonces ahora dices, tu cuerpo dice mejor ya no me muevo, ¿verdad? Aunque ahora ya las circunstancias sean diferentes. Por eso mismo, la educación sexual integral aborda todas estas herramientas de cómo la mujer tiene que estar conectada con su voz interior, ¿sí? En este caso estoy hablando de mujeres, pero también sabemos que hay hombres que pueden ser violentados, abusados, niños, niñas, adolescentes que pueden ser también violentados. claro. Y hay que escuchar esa voz interna, hay que proporcionar herramientas de asertividad para que yo pueda aprender a identificar si algo me está incomodando, si algo me está haciendo sentir mal, si yo no quiero estar en un sitio, si no quiero compartir una experiencia con una persona y saber decir no cuando quiero decir no y sí cuando quiero decir sí. Entonces sí, como bien lo comentas, Carmen, es una experiencia que ha sido aprendida culturalmente y por eso es que las mujeres muchas veces en ese silencio, cuando efectivamente ven que fue lo mejor que pudieron hacer en ese momento porque no tenían otros recursos en esa etapa de vida, pero que podemos ir desarrollando paulatinamente a través de la educación sexual integral la capacidad de poder aprender a exteriorizar y a identificar mis estados emocionales para poderlos expresar en estas habilidades o con estas habilidades de asertividad. ¿Sí? Antes se hablaba, por ejemplo, en la prevención de abuso sexual infantil, sobre todo, se hablaba de situaciones en donde al niño se le enseñaba a decir sí o no. Ahora hablamos de que la responsabilidad recae en toda la comunidad, en el sistema de familia, en los sistemas escolares, médicos, en donde tenemos que generar modelos de aprendizaje bien tratantes, en donde la mamá sabe poner límite cuando el papá la está agrediendo verbalmente o físicamente, y el niño aprende a ver ese modelo de saber defenderse porque lo está viendo como un reflejo en su mamá. Entonces a este modelo le llamamos el modelo ecológico, donde se aborda desde este enfoque social, comunitario, hasta este enfoque, digamos, familiar y después a este enfoque de la persona, ¿sí? Entonces, la responsabilidad no solo recae en el niño, niña o adolescente para saberse defender, recae en todos los que estamos alrededor,
para poder generar esos modelos de aprendizaje, de hablar, de exteriorizar, porque una vez que nosotros hablamos acerca del trauma, empezamos a sanar. Mm, claro. Fíjate, Claudia, que todavía tenemos a veces esas frases de cuando le dice la señora a la familia o mi esposo me fue infiel y todavía tenemos esas frases de que diga, bueno, este, ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde te vas a encontrar otro tipo de esposo? Este no te pega, este no te maltrata, ¿verdad? Entonces, es como esa voz de las mujeres que a veces no sabemos sostener, ¿verdad? Esa petición de ayuda. Y algo que tú estás tocando muy importante es cuando tú no estás pidiendo esa ayuda, cuando tú no estás siendo escuchada, cuando no hay ese Ujú. sistema ecológico, le estamos enseñando a la siguiente generación lo mismo, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, y además sabemos que cuando nosotros no hablamos, precisamente lo que ocurre es que vivimos en soledad, se llama soledad negada, muchos estados emocionales de tristeza, de no sentir que contamos con una red de apoyo que nos puede estar soportando, que nos puede estar de cierta forma apoyando y conteniendo. Y entonces lo importante dentro de estos conceptos que hablamos de los buenos tratos es el que yo lo exteriorice con alguien que sea de mi confianza, con quien pueda manejar esta situación en estas redes de apoyo. Ya a partir de ahí empiezo a sentir que no estoy en soledad viviendo toda esta situación. Entonces, por eso es importante abordar y visualizar cuáles son las redes de apoyo de la persona, así como también ver cuáles son los recursos resilientes en donde exploramos cómo una persona se ha podido anteponer a situaciones adversas y no solo eso, sino también seguir construyendo, fijándonos en la pauta de aprendizaje que se suscitó después de un trauma. Me parece importante, Claudia, esto que mencionas, que hablarlo ayuda a la persona a poderse sentir como contenida. Pero además también creo que después de una vivencia tan fuerte, eh, se carga, ¿no? Un peso que incluso si no se habla puede botar en alguna otra, de alguna otra manera, no sé, una enfermedad, el cambio de tu estado de ánimo, por supuesto. Y creo que algo importantísimo en esta parte de educación también tiene que como que volver a la esencia, ¿verdad, Claudia, de la persona, donde también aprenda a tratarse compasivamente, que aprenda a aceptarse en todo lo que es y que reconozca, porque fíjate cómo la sexualidad sigue siendo un tabú muy fuerte cuando en realidad es algo tan natural, ¿verdad? No sé, Claudia, ¿tú qué opinas? Claro, tenemos que hacer una revisión de todas nuestras creencias respecto al erotismo, a la sexualidad. Tenemos que conocer cuál ha sido ese impacto que me ha generado, cómo yo he podido a través de mi historia de vida, cómo fui transformando experiencias que fueron gratas respecto a mi sentido, a tener a lo mejor prohibiciones, privación, lo que es el aspecto del erotismo. Y una vez que yo identifico todas estas creencias, puedo empezar a trabajar deconstruyéndolas para poder tener una vida sexual mucho más plena y también abordando esta parte de este autoconocimiento. A las mujeres se nos ha enseñado que nuestro placer depende de la otra persona, cuando en realidad nuestro placer depende de nosotras mismas. Y a esto le llamamos autonomía erótica. Enseñamos a la persona a que aprenda otra vez a verse en el espejo, a veces simplemente el rostro y ponemos un papel rotafolio en el espejo para no vernos por completas, pero podemos estar a lo mejor como explorando poco a poco partes de nuestro cuerpo frente al espejo, podemos reconocer nuestra imagen corporal, sentir que es mi propia mano la que me está tocando, acariciando, para volver poco a poco a sentir confianza en esta conexión conmigo misma, con mi cuerpo, volverme soberana de mi cuerpo.
no pensar que la otra persona es la que va a generar un estado de placer, sino que en ese contacto que yo tengo, por ejemplo, mientras me estoy bañando con la caída del agua o con una crema, un aceite que me pongo en mi cuerpo, son buenos tratos para mi persona y empiezo a otra vez empezar a sentir confianza en ese toque que es primero conmigo misma para después poderlo compartir con la pareja de una manera paulatina, como decía yo, abriendo primero la intimidad afectiva, la confianza, porque la sexualidad y el erotismo es soltarme y únicamente me voy a soltar si yo confío. Si no siento confianza, pues no voy a ir de esta manera suelta, voy a ir con ciertos temores, con trabas, ¿no? Con pensamientos que me estén de cierta forma lastimando esta parte de no conectarme con mis propias sensaciones físicas. Por eso es que hablamos de todo un proceso de trabajo para que se vaya desarrollando paulatinamente. Está muy interesante este tema y bueno, ya tenemos por ahí una clase que nos has dado que veniste a darle al grupo de mujeres audaces. Claudia, muchas gracias. Si estás en la membresía de las mujeres audaces, ahí Sí. está grabada la clase y puedes accesarles toda una hora de cómo despertar el propio erotismo, ¿verdad? ¿Algo más, a Claudia, Rosy, algo más que quieran decir para ir cerrando este tema? Nada más darle las gracias a Claudia. Realmente me gusta mucho tu postura, Claudia, hablar de esperanza, porque la hay, ¿no? Y poder nuevamente despertar esa lucecita, ¿no? De que al final de un camino oscuro podemos encontrarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas, ¿no? Nuevamente, en una manera más total y más completa. Eso me gusta cómo lo planteas. Gracias, Claudia. No, pues creo que algo muy, muy valioso e importante también es enseñar en esta educación sexual integral a los varones a acompañar en procesos de duelo, a que tengan esta capacidad de también estar presentes de otra forma afectiva, emocional. Podemos hacer abrazos de contención primero para hacer sólida esta intimidad afectiva y paulatinamente que se vaya dando esta exploración en conjunto, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, con texturas distintas, con una flor, con una gasa, con una pluma, ¿verdad? En donde la mujer poco a poquito vaya soltándose nuevamente a la experiencia y que no sea algo intrusivo. Descentralizar el erotismo, desgenitalizar, ¿verdad? Para que no sea como esta parte de entender que el erotismo no nada más es la genitalidad, que yo puedo vivir el erotismo en un baile, en una carcajada de sentido del humor, en una cena compartida, en un abrazo cálido, en estar viendo juntos algún programa, alguna serie y estarnos acariciando, tocando. El erotismo es muy amplio y esta es una parte esperanzadora también. Me gusta que cerremos con eso, porque es el hecho de que hayas vivido un trauma, de que hayas sido víctima de algo, es importante que sepas que la vida tiene muchas formas de que vuelvas a nacer, de que vuelvas a sentir, de que vuelvas a apropiarte de tu sensualidad. Y eso es lo que estamos tratando de despertar hoy, de que tengas esa esperanza, de que te capacites, de que, como dijo Claudia al principio, vayas a un trabajo terapéutico cuando es necesario, con una persona que es experta en trauma y que pueda acompañarte en esto, ¿verdad? Que pueda acompañarte en este despertar de tu sensualidad. Claudia, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Siempre es un placer escucharte. Así es, sí, Sí, es un totalmente. placer escucharte. Entonces, pues espero que no sea el último al público, porque no es la primera vez que tú estás con nosotros, pero esta vez lo estamos ofreciendo al público abierto. Que no sea la primera vez, que sean muchas más, Claudia. Claro que sí, pues muchas gracias y sobre todo por ese compartir. Y recuerden que cada quien en la etapa que vivió una situación tiene su propia historia de vida, no podemos enjuiciar su historia,
Cada quien sabe su propio caminar, cada quien conoce su propio trayecto y sobre todo hiciste lo mejor que pudiste en el momento con los recursos que tenías y eso forma parte de tu historia de vida que te va a ayudar también a tener aprendizajes nuevos y sobre todo ayudar a otras personas también a prevenir en algún momento situaciones de abuso o de violencia sexual. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Cerramos el tema el día de hoy. Como ya te digo, en cada de estos temas delicados, cuida tu corazón, cuida tus emociones, descansa, toma agua, regresa el tema cuantas veces sea necesario para ti. Y aquí estamos, queda grabado para eso. Sin embargo, yo entiendo que son temas que despiertan emociones y es muy válido por supuesto, ¿verdad? Cuida también, cuida también tu integridad, cuida tu privacidad cuando haces tus comentarios. Te agradecemos enormemente tu comentario porque nos alimenta y nos instruye. Sin embargo, cuida tu privacidad cuando nos pones comentarios acá en público. ¿Verdad, Rosy? Así es, así es. Sí, Creo que eso es algo delicado que hay que atenderlo de manera muy confidencial. sí. Así es que, y síguenos poniendo tus comentarios de que te gustó, de lo que aprendiste, de las felicitaciones para Claudia, por supuesto. Claro. Y por supuesto, suscríbete al canal para que tengas más de estos conocimientos. Adiós, hasta pronto. Gracias, Claudia. Bye. Adiós. Gracias.